muchas gracias por venir. Yo sé que es complicado, última hora, los últimos días. Feliz Navidad a todos. Qué educación. Vamos, empezamos. Mi nombre es Javi. Hola. Y yo soy físico experimental de partículas y vengo aquí a charlar un rato con vosotros, ¿vale? Os voy a contar unas cosillas. La presentación que os he preparado es sobre neutrinos, que la llamo las partículas fantasma, pero bueno, al principio me podéis preguntar cualquier cosa que tengáis, cualquier duda de física, de lo que yo hago, etcétera, ¿vale? Así que empezamos con partículas. Entonces, yo soy físico experimental de partículas. A mí lo que me interesa son las partículas. ¿Pero qué son las partículas? Pues las partículas, depende a quién se lo pregunte, pues pueden ser muchas cosas. Para nosotros, en general, para las personas del mundo macroscópico, una partícula puede ser un granito de arena, puede ser una mota de polvo, quizás para un biólogo puede ser un gen, puede ser una célula, pero para un físico de partículas en concreto, yo me refiero a las partículas subatómicas, o sea, lo que está por debajo del átomo. Sabemos que la materia está hecha de átomos, pero los átomos están hechos de otras cosas más pequeñas todavía. ¿Qué son estos? Son las partículas elementales. Entonces, las partículas elementales son los bloques fundamentales de la naturaleza, es de lo que todo está hecho. O sea, yo no puedo dividir una partícula elemental. Un átomo, por ejemplo, lo puedo dividir. Una molécula está hecha de átomos y un átomo está hecho de electrones y protones. Pero yo los electrones no los puedo dividir. Los electrones, una partícula que todos conocemos, es una partícula elemental, ¿vale? Que se encarga de la electricidad y todo eso. Como ya sabéis. Entonces, eso es muy importante. Entonces, primero, quiero hablar un poco de qué estamos hechos, ¿vale? Empezamos con nosotros, el cuerpo humano, vamos haciendo zoom, nos encontramos con animales más pequeños, las hormigas, semillas. Vamos a empezar a entrar en el reino de la biología, ¿vale? De la genética, pues tenemos el ADN, tenemos las células, que empiezan a venir por aquí. Pero podemos seguir aumentando, ya podemos seguir dividiendo más la naturaleza. Ya tenemos aquí ya el ADN, ¿vale? Que es una molécula, y seguimos aumentando. De pronto vamos a ver, mirad, la molécula de agua y los átomos, ¿vale? Eso es lo que conozco. Eso es lo que conoce mucha gente, ¿vale? Los átomos. Pero a partir de los átomos hay todavía muchas más cosas. Después de los átomos tenemos los electrones, los protones y los neutrones, que son los componentes de los átomos, ¿vale? Y eso también lo conocemos. Pero es que además los protones y los neutrones no son elementales. O sea, yo puedo seguir dividiéndolos. Mira, protones y neutrones, y de pronto que vamos a entrar en un reino que no hay nada, pero de pronto lo vamos a empezar a encontrar con las partículas fundamentales. Y esos son los quarks, que es lo que están compuestos los protones y los neutrones. Con electrones los vamos a encontrar por ahí, y ahí vemos el primer neutrino también, que es otra partícula elemental, que voy a hablar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, primero, hemos visto aquí una presentación, os he introducido la teoría, os he contado un rollo, pero yo si no os lo enseño no os lo vais a creer, ¿vale? Porque la física es una ciencia de la naturaleza y yo lo que quiero es ver qué pasa en la naturaleza. Pues vamos a observar la naturaleza. Y esto es un detector de partículas súper sencillo, que es casero, que se llama una cámara de niebla. Y aquí, fijaos, ¿veis los filamentos esos que aparecen ahí? ¿Lo veis? Se ven perfectamente. Pues esos son electrones, ¿vale? Y eso se ve perfectamente, estos no son ni rayos X ni nada raro, estos simplemente son dos barras de uranio, que es radiactivo, y que suelta electrones, ¿vale? Pero bueno, el uranio está en la naturaleza, o sea, el uranio no lo ha inventado el hombre, eso es un elemento químico, es un isótopo que radia y suelta electrones, y ahí tenemos las partículas, y esas son, y esto se ve claramente a simple vista, ¿de acuerdo? Esto es para que os lo creáis. Entonces, lo que he dicho hasta ahora es, de momento hemos conocido ya varias partículas elementales, que son los quarks y los electrones. Los electrones probablemente son las más comunes, que todo el mundo conoce, y los quarks son más raras, porque no todo el mundo sabía que los protones no eran elementales. Y estas son las partículas que componen los protones y los neutrones que están dentro del núcleo. Entonces, esto es lo que compone la materia. Y esto es, o sea, con estas tres partículas yo puedo explicar toda la materia que vemos. O sea, todo lo que tú puedes tocar y ver, todo está hecho de esto. O sea, cualquier cosa. La mesa está hecha de moléculas que se componen de átomos, que se componen de protones y electrones, que se componen de estas cosas. O sea, todo está hecho de esto. Pero esto no es todo, hay más cosas por ahí. Por ejemplo, la antimateria. ¿Y qué es esto? Esto es, la gente escucha antimateria y se cree que es algo de ciencia ficción, antimateria. Esto es muy sencillo. La antimateria es simplemente lo mismo que la materia, solo que con carga diferente. Entonces, por ejemplo, el electrón. Todo el mundo sabe, el electrón tiene carga negativa, ¿vale? Pues la antimateria del electrón es el positrón, que es como un electrón, es exactamente igual, pero tiene carga positiva.
Lo que pasa que es algo muy raro porque no se ven, o sea, no hay una silla de antimateria ni hay una persona de antimateria. Es muy complicado de verlo, se ve solo en los laboratorios y vives durante un periodo muy pequeño de tiempo. ¿Y por qué? Ahora lo veo. Primero no me acordaba, tenía aquí la foto. Esto es una foto de la antimateria. O sea, os lo explico. Aquí tenemos un electrón. Esto es una foto de lo que os he enseñado antes, ¿vale? ¿Os acordáis que se podían ver los electrones y eso? Pues ahora esto es un poco más complicado quizá, pero bueno, lo digo para los de física al menos. Si lo pones en un campo magnético, los electrones se enrollan alrededor del campo magnético. Y la manera de enrollarse depende de la carga. Entonces un electrón que es negativo se enrolla para un lado, y de pronto yo veo que hay otra cosa que se enrolla para el otro lado y que es exactamente igual que un electrón. Pues aquí es donde se descubrió la antimateria y se dijo, hostia, pues mira, hay otras cosas que se parecen, pero que no es lo mismo, o sea, tienen carga diferente. Entonces, lo que decía antes, ¿por qué no tenemos sillas de antimateria o tenemos cuerpos de antimateria? Pues el problema con la antimateria es que cuando se encuentra con la materia, ¿sabéis lo que pasa? Que se desintegra en pura energía, en luz. O sea, yo lo que tengo de pronto es luz. Y ya, y eso ya no vuelve a existir nunca más. Entonces, ¿qué problema hay con esto? Que como nosotros estamos hechos de materia, cualquier pequeña cantidad de antimateria que haya se choca con la materia y desaparece, y entonces no la vemos nunca. Entonces aquí surge ahora un problema fundamental que los neutrinos tienen que ver también. Y es que en el Big Bang, que es cuando empieza todo el universo, ¿vale? Yo tengo, digamos, pura energía y de eso creo partículas y antipartículas, ¿vale? Y hemos visto que cuando las partículas y las antipartículas se juntan, se destruyen. Eso querría decir que si yo creo la misma cantidad de materia que de antimateria, cuando de pronto se juntan, pues no me queda nada. O sea, me queda un universo que está lleno de luz, simplemente. Entonces, ¿y dónde estamos nosotros? Eso no es lo que vemos, ¿no? Porque nosotros existimos. Entonces, tiene que haber algo, no sabemos qué es todavía, algo que cree ese poquito de materia para que cuando se desintegre todo, pues quedes tú ahí. Porque si no, es que no habría nada, no estaría yo aquí explicando este rollo. Entonces, este mecanismo por el que de pronto tenemos un poquito más de materia que de antimateria y por lo que existimos, no se conoce, no se sabe, porque la teoría es que pueden ser los neutrinos la clave de hecho de que existamos. O sea, los neutrinos pueden ser la clave de nuestra existencia y, bueno, esa es una de las razones por lo que queremos estudiarlo y por lo que es importante. Entonces, vamos a empezar por la radioactividad, porque tiene mucho que ver con los neutrinos. Entonces, seguramente muchos de vosotros aquí sabéis un poco lo que es la radioactividad. La radioactividad se descubrió ya hace más de 100 años por estos tres señores que ganaron un premio Nobel y, bueno, son Henry Becquerel y Marie Pierre Curie. Descubrieron los núcleos radiactivos y entonces aquí vamos a centrarnos en una clase de radioactividad que es muy concreta y que tiene mucha relación con el neutrino, que se llama la desintegración beta. Aparte del nombre raro, es simplemente un neutrón dentro de un núcleo, ¿vale? O sea, los átomos están hechos del núcleo y de los electrones. Pues el núcleo, tenemos neutrones, está lleno de neutrones, y de pronto un neutrón espontáneamente se convierte en un protón y suelta un electrón. Esto es lo que estábamos viendo en la cámara esta de niebla que os enseñaba antes. El protón se queda dentro del núcleo y el electrón sale disparado. Pues tiene una masa muy pequeñita y sale ahí disparado, como un balazo que mete de pronto el átomo. Y eso es lo que vemos, ¿vale? Entonces ahora la gente empezó a estudiar este fenómeno, decía, eso fue, bueno, un boom mediático, o sea, imaginaba de pronto ahí, pues no se sabía lo que eran las partículas y de pronto veo que hay, pues no sé, el uranio, por ejemplo, emite cosas por ahí que no se sabía ni lo que era, se llamó beta porque no se sabía ni que era un electrón. Y entonces, pues bueno, imaginaos la sociedad cuando se enteró de esto, pues la gente ya quiso comercializarlo incluso, esto lo cuento como anécdota. O sea, la gente empezó a vender en la farmacia pues agua radiactiva, ¿sabes? Tú ibas por allí y decías, mira, me bebo un buchito de radio a ver si me sienta bien. O pasta de dientes, o sea, para olvidarte de tus problemas dentales de por vida. O sea, a la mañana siguiente ya no tenía dientes directamente. Pero mi favorito, me encanta, que son los supositorios radiactivos. Y bueno, no sé, si queréis probarlo algún día, ya me contaré. Si queréis probarlo, pero bueno, esto es un poco como anécdota, ¿vale? Os cuento el problema con esto. ¿Qué ocurría con esto? A ver, en física hay una ley fundamental, ¿vale? Que se enseña desde el primer momento que entras en física. La masa y la energía se conservan, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa?
De pronto yo cojo el núcleo antes de que se desintegre, lo peso. Luego cojo el núcleo después de que se desintegre junto con el electrón. Hago el balance de energía completo y resulta que ahí a la gente no les había dado cuenta. Y decía, hostia, a mí me falta algo aquí. O sea, no sé qué ocurre. O sea, ¿qué pasa? Que se vio al principio de conservación de la energía, empezó la gente a pensar en cosas raras, pero un tío que era muy listo, se llamaba Pauli, dijo, espérate, me voy a inventar una partícula nueva que yo no veo, ¿vale? Que se llama neutrino, la llamo neutrino porque, bueno, es un neutrón pequeñito, pues neutrino. Y ya está. Fue así como se inventó el nombre. Y esto resolvía todos los problemas. Digo, vale, esto se lleva la energía que no veo y perfecto. Y entonces, esta partícula tenía que ser muy parecida al electrón, solo que no podía tener ni masa, ¿vale? Ni carga. Por eso de lo de neutrino. Entonces, muy bien, pues ya la teoría del neutrino estaba ya hecha, pero bueno, ¿dónde está el neutrino? ¿Dónde empezamos a buscarlo? Pues mira, por ejemplo, hay muchísimas fuentes de neutrinos. Hemos visto que el neutrino está muy asociado con la radioactividad. Entonces, donde hay radioactividad, va a haber neutrinos, casi 100% de seguridad. Por ejemplo, en el Sol. O sea, el Sol es una central nuclear, prácticamente. El Sol está produciendo radioactividad de continuo. Y aparte de luz, también nos llegan neutrinos. Y llegan a la Tierra, pues todos esos neutrinos, que no sé qué nombre tiene ese número, la verdad. O sea, son trillones, no sé, por segundo, por centímetro cuadrado. ¿Te imaginaos eso? O sea, por vuestra uña del dedo gordo están pasando ahora mismo trillones de neutrinos, perdón. En la Tierra, o sea, como os he dicho antes, el uranio, por ejemplo, el uranio es algo natural, que se encuentra en la Tierra y es radioactivo. Pues también esto da lugar a los que se llaman los geoneutrinos, que ahora están muy de moda. Estudiando los geoneutrinos, pues se puede conocer también de qué está compuesta la Tierra, etc. La Tierra emite neutrinos desde el manto, que se llama, por debajo del suelo. La atmósfera también, pues el Sol, por ejemplo, y otras, bueno, y de galaxias lejanas también, nos llegan partículas que se llaman rayos cósmicos, que impactan en la atmósfera y también producen un chorro de neutrinos, y eso también nos llegan aquí. La supernova, no sé si os suena, que las estrellas, cuando llegan al final del momento de su vida, explotan y sueltan pues, un chorro de partículas y también de neutrinos, y también es muy interesante estudiar esto para estudiar la supernova. El Big Bang, ya ves que hay un mogollón de fuentes de neutrinos, estoy diciendo aquí todas. En el Big Bang también se produjeron neutrinos. Esas son las fuentes naturales, pero es que el hombre también produce neutrinos. Por ejemplo, se producen las centrales nucleares. Bueno, hay radioactividad allí, pues hay neutrinos también, como he dicho antes. Y de hecho es la mayor fuente de neutrinos. O sea, si yo me voy cerca de una central nuclear, allí tengo un chorro de neutrinos inimaginable. Y por eso nos gusta a los experimentales de neutrinos irnos allí y estudiarlo. Hay un mogollón de detectores que se ponen cerca de las centrales nucleares simplemente para estudiarlo, y así de hecho es como se descubrió por primera vez se detectó el neutrino. Y he dicho que lo produce el hombre, pero bueno, lo produce el hombre también literalmente. O sea, nuestro cuerpo es radioactivo, nuestro cuerpo es una pequeña parte de radioactivo. Tenemos potasio 40, que es un isótopo radioactivo, y produce también neutrinos, y producimos 10.000 neutrinos por segundo. Entonces hemos visto que hay mogollón de neutrinos en la naturaleza. O sea, el universo está lleno de neutrinos. De hecho, es la segunda partícula más numerosa del universo después de la luz, después del fotón. ¿De acuerdo? Esto es otra excusa, yo creo, bastante buena para querer estudiarlo. Es casi de lo que más hay. Pero entonces, si es de lo que más hay, ¿dónde está? ¿Por qué no se ven, no? Porque en nuestro detector este que os he enseñado antes solo se veían los electrones y no se veía un chorro de neutrinos. Bueno, pues el problema es el siguiente. Imaginaos que el Sol ha emitido de pronto un neutrino y estamos en un sistema planetario imaginario con todas esas... Estos son billones de tierras, 1 billón de tierras. Este neutrino, en cuanto le dé al botón, va a empezar a pasar por la Tierra. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Va a destruir una Tierra? ¿Se va a explotar? ¿Cómo? Exactamente. Un neutrino, mira, tan aburrido como esto, así de aburrido son los neutrinos. O sea, son asociales, no ven otras partículas. La probabilidad de que un neutrino choque con algo es de 1 entre 10 a la 44, y eso no sé, o sea, no sé cómo describir ese número, pero los ceros probablemente no me cabrían aquí. O sea, yo tengo que... O sea, yo puedo disparar un neutrino a través de un billón de tierra y no pasa nada, y no ocurre nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que
Esta probabilidad, otra manera de verla es que si yo tengo un neutrino y tengo un núcleo, yo puedo disparar el neutrino una vez contra el núcleo, no pasa nada. Venga, voy a intentarlo otra vez, no pasa nada, otra vez, no pasa nada. Hasta las 10 a la 44 veces, a lo mejor una vez me pasa algo. Entonces, que ya entiendo yo por qué no lo vemos, es que no hacen nada, es que es muy complicado de ver. Entonces ahora la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo sabemos que existen? ¿Cómo los vemos? Ahora la pregunta es la contraria. Bueno, pues los físicos somos gente lista, mis colegas, lo mismo yo no, pero bueno, que fueron los que descubrieron esto. Y esta es la receta para detectar neutrinos. A ver, aquí, si somos un poquito listos, si en vez de tirar un neutrino, tiro un mogollón de neutrinos, si tiro billones de neutrinos a la vez, pues mira, tengo más probabilidad, ¿no? Esa es lógica. Aparte, segundo, si en vez de un solo núcleo yo tengo un montón de núcleos, pues la probabilidad me aumenta también. Y aparte, si soy súper rápido y en vez de una vez por segundo, pues lo pruebo una vez cada milisegundo, pues también tengo más probabilidad de ver algo. Entonces también me hace falta paciencia, simplemente de repetir el experimento pues millones de veces. Y así es como se vio. Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Qué quiero decir cuando digo muchos neutrinos? Pues por ejemplo, la primera idea, que era un poco bruta, la gente de la época pues estaba ahí con la energía nuclear y eso, y dijeron, venga, pues explotamos una bomba nuclear y ya está. Pero se ve que, no sé, a mí no me gustaría ponerme ahí a medir neutrinos, yo no sé a vosotros. Entonces dijeron, bueno, espérate, las centrales nucleares se han descubierto ya, pues vámonos a una central nuclear, nos ponemos allí a medir. Y aquí hay muchos más neutrinos que en el otro caso porque es un continuo, se está produciendo siempre neutrinos. Y aquí fue donde se descubrió. Pero aparte ya, en los años 70 o así, se descubrió la tecnología de los aceleradores. Y esto es lo que me lleva, de hecho, a multiplicar por un factor 10 la producción de neutrinos en las centrales nucleares, por ejemplo. Yo si construyo esto, o sea, solo en un día puedo ver un mogollón de interacciones de neutrinos, puedo ver un mogollón de cosas que me producen los neutrinos. Entonces, hemos visto que con las centrales nucleares o con los aceleradores me va de sobra. Incluso con el SOT también. Pero hemos dicho que nos hace falta también muchos núcleos, si no quiero estarme toda la vida esperando. Pues mira, esto es el primer ejemplo de detector de neutrinos. Cuando digo muchos núcleos, me refiero a mucha materia. La materia está hecha de átomos que están hechos de núcleos, ¿vale? Entonces, si yo meto, esto es una piscina de 40 metros de diámetro y 40 metros de alto. Pues imagínate la de agua que yo puedo meter ahí. O sea, la de materia, la de masa que tiene eso, pues la de núcleos que hay allí es inmensa. La cantidad de núcleos que hay allí. Entonces, esto también me permite aumentar la probabilidad de yo ver un neutrino. Este es un ejemplo del detector en que yo trabajaba antes. Esto está en Japón, se llama Super Kamiokande. Y bueno, podéis buscar fotos y yo creo que es el detector más impresionante que hay en general en física de partículas. Es una cosa increíble. Y paciencia, una vez que yo he construido mi detector, que es enorme, he empezado a tirarle neutrinos, pues ya a esperar a que interacciones con los núcleos. Esta es la primera interacción de neutrinos que se observó. Entonces yo estoy hablando aquí de interacción y eso, bueno, pero ¿qué es una interacción y qué es lo que pasa? Pues mira, esto es de nuevo, esto es como una foto de lo que os he enseñado antes, ¿vale? Del detector ese que os he enseñado antes. Pues aquí me está llegando el neutrino, que el neutrino ya os digo que no hace nada, o sea, no se ve, el electrón tiene carga y se puede ver los filamentos, eso que veíamos en el detector, pero esto no hace nada. Entonces yo aquí no veo nada, pero de pronto, de la nada me aparece un electrón con una energía que no te esperas, que dices, eso no puede ser, una desintegración o algo así, es como si le pegan una hostia de pronto y no sabes de dónde ha venido esa energía. Pues eso no puede ser otra cosa que un neutrino, que era la teoría que teníamos entre manos. Entonces, esto, vamos a ponerle nombre a las cosas que vemos. Esa traza de ahí, eso es un electrón que salió disparado después de que le dieran la hostia al neutrino. Y también vemos, esto de aquí es un protón, por ejemplo. Eso os lo digo yo, tenéis que confiar en mí, ¿vale? Pero eso se puede estudiar, se pueden hacer medidas y eso de estas imágenes, y se puede ver que eso es un protón. Y luego la otra ya no lo digo porque si no me tengo que meter demasiado fregado y va a ser muy larga la presentación. ¿Cómo se tiran los neutrinos? Con los aceleradores. ¿Cómo se tiran? ¿Quién me está preguntando? No, yo. ¿A qué te refieres? ¿A cómo se produce? O... No, en plan...
Para tu ver la relación, ¿cómo tiras tú los neutrinos? ¿Cómo pones tú? Pues mira, tenía preparado esa diapositiva y mira, te la enseño que la tengo en el final, si no me importa esperar un poco más. No, que voy rápido, no os preocupéis. Mira, la manera en que se hace, normalmente los aceleradores juegan con protones, ¿vale? Los protones están en la materia y es muy fácil manejarlo, tienen carga, tú simplemente coges un átomo de hidrógeno, que es simplemente un protón y un electrón, le quitas el electrón y ya tienes un protón. Entonces lo que se hace es, se tira un protón contra un objetivo, que en general tiene protones, como toda la materia, y aquí lo que creas es todas las partículas. No todas, pero dependiendo de la energía, creas un mogollón de partículas, y entre ellas creas neutrinos también. Y entonces eso se puede, digamos, focalizar, y es lo que creas el rayo. Con el acelerador de partículas creas un rayo de neutrinos que va donde tú quieras. Así es como funciona, ¿vale? Entonces... Oh, estoy haciendo spoiler aquí, no miréis. Entonces, os voy a decir, os voy a explicar un poquillo, os voy a enseñar fotillos de los detectores de neutrinos, que son algo bastante impresionante. Esta ya la hemos visto, es el detector que se llama Super Kamiokande, que está allí. Y esto simplemente un tanque entero lleno de agua para permitir, o sea, para tener, como he dicho, para tener muchos núcleos, para que la probabilidad de que el neutrino de interacción esté más alta. Y está hecho de agua porque cuando una partícula, cuando el neutrino interacciona, crea el electrón ese que hemos visto, ¿vale? Entonces el electrón ese lo que va a crear es, cuando va muy rápido, crear una especie de luz, ¿vale? Es un efecto que fue un premio Nobel que se llama el efecto Cherenkov, que ahora vamos a dar un ejemplo. Y ese poquito de luz que se crea, que no la puedes captar con los ojos, ni con cámaras, ni nada, se captan con estos detectores que son simplemente fotosensores, ¿vale? Como pues, tu puerta del garaje pues tiene un láser con un fotosensor, es algo que se usa mucho ahora en la comercial y eso, pues también tenemos uno que son súper sensibles, que sirven para esto. Y cada punto de esto es una seta de estos, en un tamaño así de grande, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con la luz Cherenkov? Mira, ¿habéis visto alguna vez cómo se pone en marcha un reactor nuclear? Esto no tiene nada que ver con neutrinos, pero es para explicar un poco la luz Cherenkov. Esto es encendiendo un reactor nuclear. Y lo que está ocurriendo aquí, un reactor nuclear, pues simplemente lo que está creando, crea energía a partir de los neutrones y crea también mogollón de electrones. Y eso está metido en agua simplemente para enfriarlo, porque si no se calentaría mucho. Y la luz que hemos visto son los electrones, que como hay tantísimos electrones, crean muchísima luz, que van más rápido que la luz en el agua, y entonces crea como una onda de choque. Es como cuando los aviones van más rápido que el sonido, crean una onda de choque de sonido, pues es una onda de choque de luz. Y esto es lo que se llama el efecto Cherenkov, que fue un premio Nobel. Y esto es lo que buscamos siempre, cuando es un ejemplo de otro principio para detectar partículas, por ejemplo. Entonces, otro detector de partículas, que también es bastante impresionante, nosotros que nos vamos a sitios raritos también, el otro estaba debajo de una montaña en Japón, pues nos hemos ido aquí a la Antártida. ¿Por qué no vamos a la Antártida? Porque en vez de agua también podemos usar hielo, y en la Antártida hay bastante hielo, ¿no? Entonces lo que han hecho ahí es, han empezado a cavar boquetes en el hielo, 2 kilómetros de profundidad, y empiezan a meter detectores allí y a estudiarlos. Y allí está la gente pues 6 meses pasando frío, cogiendo allí y contando neutrinos. Pero bueno, es un viaje gratis a la Antártida, ¿no? O sea que también está bastante guay. Entonces, y este es el detector en el que yo trabajo ahora, ¿vale? Se llama el Sudbury Neutrino Observatory, es SNO. Y es como el otro, es como el cilindro grande, como la piscina, pero aquí, bueno, decidieron darle otra forma, ¿vale? Que es una forma esférica, con más simetría, conviene ciertas cosas. Y también va lleno de agua. Y la semana pasada, de hecho, empezamos a llenar, y este es un vídeo que tomó un amigo mío, que hemos empezado a llenarlo ya de agua, para empezar a tomar datos y cosas así. Empezar a ver las interacciones. Entonces, quizá alguien se está preguntando, bueno, no lo estoy preguntando porque no lo he dicho todavía, pero este detector está a 2 kilómetros bajo tierra, está en una mina en Canadá. Entonces, bueno, ¿por qué nos vamos en, yo qué sé, el otro, el de Japón? ¿Por qué os metéis debajo de una montaña? ¿Por qué os vais debajo del hielo? ¿O por qué os metéis aquí en una mina? O sea, ¿no es más cómodo, lo que sé, está ahí en la superficie que ves el sol? Bueno, el problema es que de la superficie, de la atmósfera, me vienen un montón de rayos cósmicos
Y entonces estos rayos cósmicos se me meten en el detector y es como si me estuvieran, o sea, me ciegan simplemente. Yo vería simplemente luz por todos lados y no sabía ni lo que es un neutrino ni lo que no. Ese es el principal problema y por eso nos vamos allí. Entonces esto también está bastante guay porque, bueno, es una mina a 2 kilómetros, tienes que bajar allí con los mineros y no sé, es una experiencia bastante curiosa. ¿Eso qué presupuesto tiene más o menos? Eso es bastante dinero. No sé, tampoco te puedo hablar de dinero, pero son millones de dólares. O sea, esto es dinero público todo. Esto se le pide a los gobiernos y tienes que convencerlos de que hace falta un detector de neutrinos y no es fácil. O sea, por eso os he puesto ejemplos de detectores de neutrinos, pero es que tampoco hay muchos más. O sea, es que en el mundo quizás detectores de estos grandes hay como 3. O sea, está está el supercamión grande de Japón y está el de la Antártida. ¿Y en ese ha colaborado tú? En este es en el que estoy trabajando ahora. ¿Y tú que has trabajado en Japón y aquí en Canadá? Yo estuve trabajando, hice el doctorado yo estuve en Barcelona, pero en el detector de Japón, o sea, tenía que viajar mucho, y ahora en el de Canadá. Que es más o menos, se dedica a medir otras cosas diferentes, tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, esa es la cosa. ¿Vale? Entonces, o sea, un ejemplo de lo que vemos, cuando lo llenamos de agua, ¿vale? Entonces el neutrino llega, interacciona, no sé qué, me crea el electrón, y yo de pronto veo la luz Cherenkov. Y esto es un ejemplo, esto es un poco surrealista, lo enseño porque creo que impresiona, pero bueno, tampoco voy a entrar en mucho detalle. Esto simplemente son, cada píxel que vemos aquí es una seta de esas grandes que vimos antes, ¿vale? En la foto. Es un detector de luz. Entonces de pronto se ilumina y dice, hostia, he visto algo aquí. Entonces haces la suma de todo lo que ves y puedes calcular la energía, puedes ver qué tipo de partículas se ha producido, etc. Entonces esto es un poco lo que estudiamos y lo que vemos. Y lo que me dedico, pues aparte de colaborar, pues construyendo un poco la máquina y eso, pues haciendo análisis, que es investigando, pues por ejemplo, te llegan, digamos, las fotos, ¿no?, de los neutrinos y tú dices, pues este tenía tanta energía, este era un neutrino de no sé qué, o un electrón, cosas así. Y gracias a esto, pues se puede estudiar, por ejemplo, esta foto tan bonita. ¿Sabe alguien, se imagina alguien que puede ser esto? Son muchos de neutrinos, de hecho, que vienen del Sol. O sea, esto es una foto del Sol a 2 kilómetros bajo tierra. O sea, imaginaos 2 kilómetros bajo tierra, que obviamente la luz no llega, o sea, yo me puedo poner a hacer fotos del Sol ahí que no voy a ver una mierda, pero mira, el neutrino sí que llega. Y de hecho, después de muchas interacciones de neutrinos, yo puedo más o menos rastrear de dónde venía, etc. Un análisis un poco complicado, pero puedo hacer una foto, digamos, del Sol subterránea. Esto es como una especie de escáner del Sol, ¿vale? Son neutrinos que vienen de dentro del Sol. Entonces, esto me ayuda a estudiar, pues, por ejemplo, no sé, en astrofísica, que está muy relacionado con la astrofísica, me ayuda a estudiar el Sol, las estrellas, el universo en general. Y bueno, otro detalle que os suena a este tío, Stephen Hawking, no trabaja con nosotros, pero bueno, se dedica a ir por el mundo por ahí visitando a físicos, y se vino a la mina, se enteró que había un detector a 2 kilómetros bajo tierra y dijo, mira, yo quiero ir a ver qué pasa. Y entonces nos lo llevamos allí, nos hicimos fotos con él. Bueno, de hecho yo no estaba, esto fue hace como un par de años así. ¿Cómo? Detrás de la barra. No, tampoco era importante. O sea, y nada, pues estuvo allí un rato con nosotros y se hizo una foto artística aquí que yo no sé a ustedes, pero a mí me recuerda algo. No sé si os gustan los X-Men, pero a Stephen Hawking le gustaría esta broma, que tiene bastante sentido de humor. Yo no lo conozco, pero eso es lo que me dice. Estos son fotos de la mina. Este me he puesto yo aquí también para, no sé, para girar un poco. Aquí estoy entrando al laboratorio, entonces bajas 2 kilómetros en un ascensor, llegas aquí y entras al laboratorio. Y os voy a enseñar una fotillo así del detector. Pues esto es cuando estábamos llenándolo, había otro amigo mío ahí pues dándose un garbeo por el agua con el bote, no sé si lo veis bien. Esto es la bola enorme, ¿vale? Esto está todo metido dentro de una cavidad. Esto es la bola donde están los detectores estos de luz.
Aquí, bueno, pues navegando por ahí, por lo visto me contaron que uno se cayó al agua una vez, no sabía nadar, yo qué sé, un drama. Otro limpiando la bola, porque aquí los experimentales nos dedicamos a todo. O sea, tenemos que desde que diseñar las electrónicas hasta limpiar la bola, porque es bastante importante la limpieza, de hecho, que es una broma, pero es bastante importante. ¿Una pregunta o algo? Bueno, esto es un poco para que veáis de qué va la cosa. Luego, si queréis, me podéis preguntar. Pero bueno, ¿cuál es el último descubrimiento en neutrinos? Un poco para alimentaros la curiosidad. Pues todavía estamos descubriendo cosas del neutrino. Y el último, de hecho, es que yo os dije que no tenían masa, pero es mentira. O sea, de hecho, los neutrinos tienen masa. Y esto que puede sonar un poco a tontería, pero esto cambia todo. O sea, la teoría se hizo para neutrinos sin masa y esto cambia toda la teoría de partículas, la cosmología, la astrofísica y o sea, le da un vuelco, digamos, a la física completa. Y se detectaron en el detector se detectaron por primera vez los que tienen masa en el detector de Japón y en el de Canadá. Y esto fue, no sé si sonará de los periódicos, pero este fue el premio Nobel de este año. O sea, que los neutrinos tienen masa ha sido el descubrimiento del premio Nobel de este año. Eso se descubrió hace 15 años, pero bueno, el premio Nobel no se lo dan a cualquiera, tienen que esperar un poco a de verdad confirmarse de que no se habían equivocado en la medida. Entonces, os voy a explicar un poco esto ya casi. ¿Cómo? ¿Quién es el que lo ha...? Estos son colaboraciones enormes, o sea, son cada colaboración, llama todos los físicos que trabajan allí, son ingenieros, electrónicos, lo que sea, son 300 personas cada colaboración. Lo ganaron los dos jefes, digamos, los dos directores, y el premio Nobel no reconoce a los trabajadores, digamos, a los que... Porque de hecho, los directores no son los que hacen el análisis, ni los que construyen el detector. Quizás son los que se les ocurrió la idea y que empiezan a conseguir el dinero y eso. Y son los dos que aparecen en la foto, que se llaman Kajita y McDonald. McDonald es otro, no pensé en el que... un premio Nobel McDonald y después la física. Entonces, los neutrinos tienen masa. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, esto es lo último que os digo ya y me podéis preguntar otras cosas si queréis. Pues os he dicho que había un neutrino que producía electrones, que no sé qué, pero es que no hay solo un neutrino, es que hay varios. ¿Vale? Hay 3 tipos de neutrinos. Entonces, estos tipos de neutrinos es lo que se llama los diferentes sabores. ¿Vale? Lo llamamos así pues porque sí. Entonces nos lo imaginamos como helado, ¿vale? Para simplificar. Entonces tenemos el de limón, el de naranja y después, mira, no sé qué sabor puede ser eso. ¿De qué? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Sabemos de la teoría y de la experimentación y eso, que el Sol produce neutrinos de un tipo de limón, ¿vale? De un sabor concreto. Pero ahora yo estoy aquí en mi detector, estoy midiendo aquí no sé qué, hago el análisis de datos y digo, bueno, pero es que no veo ninguno de limón, es que son todos de naranja, o sea que, ¿qué ha pasado aquí? O el Sol está mal, o no sé qué ha ocurrido. Bueno, pues esto, el Sol obviamente no está mal, ni la teoría está loca ni nada. Esto es lo que se llama oscilaciones de neutrinos, ¿vale? Os digo el nombre así, si lo queréis poner en Google. Pero esto es lo que se llama oscilaciones de neutrinos. Es que un neutrino de un sabor puede cambiar a otro neutrino de otro sabor. Y la única manera que esto ocurra es que si los neutrinos tienen masa. Y eso es la demostración de que los neutrinos tenían masa. Tampoco voy a entrar en detalle, tampoco creo que sea súper interesante la teoría. Bueno, para mí sí lo es, pero puede ser bastante complicado, me tiraría 2 días. Pero bueno, esa es la idea básica, ¿vale? Entonces, esto no está acabado, ni mucho menos. Todavía hay un mogollón de cosas que entender de los neutrinos. Esto está empezando, más que nada porque un detector tan grande tarda muchísimos años en construirse, ¿vale? Entonces yo ahora mismo se me ocurre una idea y la puedo probar dentro de 20 años, que es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, ahora se están construyendo muchos nuevos detectores que van a empezar a funcionar pues dentro de 10 o 15 años. Y cualquiera de vosotros, si os interesa, pues podéis estar allí. Va a llegar perfectamente a tiempo a construirlo y a detectar neutrinos o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con estos detectores? Pues mira, en el que yo estoy trabajando ahora, que va a empezar a tomar datos dentro de poco, está construido ya, lo que quiere ver es, ¿os acordáis que os hablé antes de la antimateria y eso? Pues cada partícula tiene su antipartícula, ¿vale? El electrón tiene el positrón, luego estaba el protón tiene el antiprotón, ¿vale? Que está hecho de quarks, que también tiene sus antiquarks, etc.
¿Qué pasa con el neutrino? El neutrino también tiene antineutrinos. Pero la pregunta es, siendo neutro, o sea, sin tener cargas, eso se abre la posibilidad de que el neutrino sea su propia antipartícula. O sea, y esto sería la primera vez que se ve. Esto nunca se ha visto en una partícula elemental y eso también cambiaría mucho la percepción que tenemos del universo. Entonces, esto es lo que se dedica a medir mi experimento ahora mismo. Otra de las preguntas es que sabemos que tienen masa, pero no hemos medido la masa del neutrino. Es tan pequeña que es súper complicado. Tenemos que construir todavía detectores más grandes, tenemos que ser más listos, tenemos que tener nuevas ideas y eso. Y de momento la verdad que no sabemos cómo medir la masa del neutrino, que también es algo importante, que tiene también implicaciones en la cosmología, etc. Otra cosa, lo que dije al principio, o sea, ¿es el neutrino el responsable de hecho de que existamos nosotros? Pues tampoco se sabe. Se están haciendo experimentos y dentro de 15 años así, pues se tendrá la respuesta. Y por último, algo más mundano, digamos, es que los neutrinos también se pueden usar para comunicaciones, de hecho, eso se ha usado ya. Es un poco de momento, a ver, obviamente tengo que construir un acelerador y un detector enorme, pues prefiero comprarme un iPhone, ¿vale? O sea, no me voy a tener esto para comunicarme con la gente. Pero bueno, la tecnología avanza y en el futuro quizás pueda tener comunicaciones con neutrinos, que de hecho, imaginaos que el neutrino puede atravesar la Tierra. Si en algún momento de nuestra historia, en 100 años por ahora, pues nos vamos a Marte o incluso fuera del sistema solar, las comunicaciones con neutrinos van a ser esenciales, porque es que no se puede, la luz no llegaría casi. Entre medio, si coge a lo mejor pues una estrella o coge alguna masa entre medio, pues se iría, o sea, no se vería, ¿vale? Y por último, también por seguridad, porque hemos dicho que los neutrinos están muy relacionados con la radioactividad, entonces si yo tengo a lo mejor de pronto unos terroristas en algún país están enriqueciendo uranio, están construyendo a lo mejor una central nuclear que es ilegal o lo que sea, si yo de pronto mido un flujo de neutrinos que es más alto del normal, pues yo digo, hostia, ahí pasa algo. Y si encima sé de dónde viene, digo, mira, pues de este país o del otro que no sé, ¿vale? Eso también se está aplicando ahora. Y bueno, este es todo el rollo que os tenía que contar, espero que tengáis alguna pregunta. Y ya para que os vayáis a vuestra casa pensando en algo, este es el numerito que tenéis que recordar, que durante esta charla os han traspasado 1000 billones de neutrinos por vuestro cuerpo, a cada uno, sin verlo, obviamente. Y nada, bueno, ¿tenéis alguna preguntita o algo? Yo, que no me quedo con la idea de que, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Que un neutrino tendría a la vez un antineutrino? Se puede descubrir que la posibilidad está abierta, no se sabe todavía, pero podría ser que un neutrino sea a la vez tu propia antipartícula. Pero ¿cómo van a ser dos partículas diferentes del mismo neutrino? Física cuántica. Sí, es algo complicado, incluso a mí me cuesta entenderlo. O sea, el problema de la física cuántica que es algo que no es intuitivo, o sea, es algo que es muy complicado porque no lo tenemos en el día a día, o sea, no tenemos desarrollado la intuición para la física cuántica. Pero esto es algo que en la teoría es algo bastante claro y una vez sabes un poquito de matemáticas sale bastante claro que puede ocurrir. Sí. Bueno, creo que ella estaba aquí. Si el neutrino serían las dos partículas, ¿eso quiere decir que entonces tiene que tener masa o no? ¿Cómo? Si No sé, o sea, no se desintegra, si la misma, si la partícula y la antipartícula no se desintegra, ¿no? Si el neutrino nunca se desintegra. ¿Te refieres a o sea, se desintegra, te refieres que interacciona con un núcleo y crea algo, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso es un poco diferente, pero eso se llama una interacción. Es casi lo mismo, pero nosotros lo llamamos interacción. No, pero digo lo de... Tú dices, cuando las partículas y las antipartículas se encontraban, ¿Sí? ¿se desintegraban? Sí. ¿Los neutrinos no les puede pasar eso? Pero los neutrinos, si son su propia antipartícula, no, pero el hecho es que la probabilidad de que un neutrino, hemos visto que la probabilidad es muy baja, de que interaccione con un protón o algo así, de que lo vea, ¿vale? La probabilidad de que un neutrino vea a otro neutrino es ínfima, o sea, es que casi no se podría ver. Entonces, como si
como si el neutrino fuese tan pequeño que es imposible chocarlo. Un poco así en la visión. ¿Y cómo podría ser, o sea, la aplicación de que existe la materia con lo de la partícula, la antipartícula, cómo es, que tienen que ver los neutrinos ahí? Pues mira, ¿has visto lo que te he explicado de oscilaciones de neutrinos? Un poco, que era que si tú tienes un neutrino de un tipo de sabor, te puede cambiar a otro tipo de otro sabor, ¿vale? Pues resulta que para neutrinos eso ocurre de una manera y para antineutrinos puede que ocurra de otra, pero no se ha visto todavía. Entonces, si para antineutrinos ocurre de otra manera, se crea ahí como un desbalance al final, ¿vale? Eso también viene de la teoría. Entonces, lo que se está viendo ahora, de hecho, se están viendo si los neutrinos y los antineutrinos se comportan de igual o de diferente manera. Si se comportan de manera diferente, pues al final desarrolla un poquito la teoría y ves que se crea aquí como un desbalance. Un pequeñito, pero suficiente para tener materia. ¿Vale? La pregunta de que si los neutrones claro, que si se chocaban, si dos neutrinos se chocaban, ¿sabes? ¿Los neutrinos están formados por quarks? No, los neutrinos son partículas elementales. ¿Y entonces por qué con el choque de dos protones que están formados por quarks se forman neutrinos? Esa es una buena pregunta, pero en física de partículas, a ver, con el choque de dos protones se crean, lo he dicho mal antes a propósito porque era más complicado, pero con el choque de dos protones se crean partículas que luego se desintegran en neutrinos, ¿vale? No se crean directamente, un detalle. Pero el caso es que en física cuántica y en relatividad también, yo al final lo que tengo es que la masa y la energía es lo mismo, o sea, es igual. O sea, tú te podría decir perfectamente que tú pesas pues tantos julios, porque es que es lo mismo, ¿vale? La masa y la energía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo convertir la energía cinética en masa. Entonces, si yo cojo un protón y le meto una hostia con otro protón, al final esa energía puede ser que se me convierta en diferentes partículas, ¿vale? Y eso puede ocurrir. O sea, no quiere decir que los quarks estén dentro del protón y vayan a ser siempre así. O sea, yo puedo chocar un quark con otro quark y de pronto me sale otra cosa que no tiene nada que ver. Eso es perfectamente válido siempre que yo respete el principio de conservación de la energía y todo eso. Siempre se cumple. Hasta la fecha nunca se ha visto que no se cumpla. Si se descubre sería, bueno, un premio Nobel y una revolución para la física y la ciencia en general. Entonces, por ejemplo, en los aceleradores como el LHC, donde se descubrió el Higgs y eso, la manera que se tiene para descubrir el Higgs es que el Higgs pesa mucho, ¿vale? Es como una partícula que tiene la masa de un elemento casi, o sea, es como si tiene 90 protones en la misma partícula. Entonces, como creas eso de la nada, pues coges dos protones, los aceleras mogollón en el acelerador, cada uno va en una dirección diferente, los chocas, y eso tiene tanta energía cinética que se convierte en materia y puedes crear partículas nuevas como por ejemplo la partícula del Higgs. Y eso pasa siempre en física de partículas. Por ejemplo, como el neutrino cuando llegaba, chocaba contra el protón y crea otras cosas, crea un electrón y un neutrón que no estaban allí. Pero es posible. Si el neutrino fuera su propio antipartícula, ¿se dice que tiene dos cargas? O sea, negativa y positiva a la vez. El neutrino no tiene carga, ese es el truco. Esa es una buena pregunta porque, de hecho, por eso pensamos que el neutrino puede ser su propia antipartícula, simplemente porque está esa posibilidad. El electrón no puede ser su propia antipartícula por eso, porque no puede tener carga positiva y negativa a la vez. ¿Vale? ¿Cómo llegaste tú a trabajar en el esto de Canadá? Pues, ¿Qué se llama? el detector, Sí, pues mira, yo pues yo de hecho no tenía ni idea de lo que era un neutrino, ni de las oscilaciones, ni de nada de esto. Y a mí lo que me gustaba era la cosmología, de hecho, y empecé a estudiar un poco de cosmología, pero al final empecé a estudiarla con, o sea, la teoría y eso es muy estéril en el sentido de que tienes que hacer cuentas y eso, y dije, mira, me voy a la experimentación. Y encontré este experimento de Japón y me gustó, no sé, mi supervisor era un tío muy guay, que me lo explicó todo muy bien, y luego ya pues, conseguí este trabajo en Canadá. Bueno, de hecho no estoy en Canadá, es un trabajo en California, pero que tengo que ir allí a Canadá, estamos colaborando con ellos. Pero bueno, simplemente si lo que quieres hacer es esto, lo que te hace falta es un doctorado en física,
Y el doctorado en física ya lo harás en uno de estos experimentos en el caso que se necesita. Bueno, hay ofertas del gobierno y hay becas y eso, que ya si te interesa ya tienes esperando cuando ¿Qué diferencia o caracteriza a cada tipo de neutrino? Pues mira, los neutrinos tienen la misma... o sea, son todos iguales, Lo único que cambia, esto va a ser un poco más complicado. A ver. Cada neutrino está compuesto como de... Vale, voy a empezar de nuevo porque no, si voy por ahí me haría demasiado. Es simplemente la masa, ¿vale? La masa es diferente. Entonces, tú tienes tres diferentes tipos de neutrinos. El primero es el que tiene la masa más pequeña, el segundo tiene una masa un poco más intermedia y el tercero es el más masivo. Y no podría ser también del lugar del que viene, porque si viene del Sol viene de un tipo y si viene de bajo tierra viene de otro tipo. Exactamente, eso también es así. Eso tampoco lo he dicho, pero mira, el Sol me crea, normalmente no, me crea siempre neutrinos de limón que hemos dicho, ¿vale? Os voy a poner los nombres de verdad. Se llaman neutrinos del electrón, neutrinos del muón y neutrinos del tau, ¿vale? Y está muy relacionado pues con eso, con el electrón, el muón y el tau, que son otras partículas elementales que no he hablado porque si no nos íbamos a tirar aquí mucho tiempo. Pero estos, por ejemplo, los que creamos nosotros con los aceleradores son neutrinos del muón, que son diferentes de los neutrinos del electrón. Esos neutrinos me crean muones en vez de electrones. Los muones son como electrones pero más gordos. Y el tau ese son como muones todavía más gordos. Esa es la diferencia. Bueno, una pregunta. Pero los neutrinos, o sea, al nivel de la máxima velocidad a la que se puede alcanzar, los neutrinos van a una velocidad, pueden ir a una velocidad mayor. La velocidad de la luz es un límite fundamental de la naturaleza. O sea, nada puede ir más rápido de la luz y nunca se ha descubierto que vaya más rápido de la luz. No sé si hace tiempo quizás escuchaste una noticia que los neutrinos iban más rápido que la luz, pero al final resultó que no, que se había hecho mal el experimento. Lo corrigieron y se lo. Pero bueno, ese es otro ejemplo de que, bueno, que los científicos somos autocríticos y nadie se creyó eso. O sea, la gente firmó el artículo y dijo, mira, hemos encontrado esto y no sabemos qué es. Y luego 6 meses más tarde, imaginaos, los experimentos estos nos han enseñado fotos de la electrónica, pero esto es una locura. O sea, esto cualquier cosa que falle, para corregirlo es súper complicado. Entonces se tiraron 6 meses buscando y al final corrigieron el fallo y dijeron, mira, nos hemos equivocado. Y no pasa nada. Antes han dicho que los neutrinos en el Sol, ¿no? Al detector, al detector de otro tipo. Sí. Si no chocan con nada, no interaccionan con nada, si hemos dicho que el principal cambio era de masa, ¿cómo es que cambia? Lo que he dicho antes a tu compañera es que lo que define el tipo del neutrino es un poco la masa, pero también lo más importante es lo que crea, ¿vale? Entonces, si yo tengo un neutrino que me viene del Sol, o sea, si yo me voy muy cerca del Sol y lo detecto, voy a tener electrones, porque son neutrinos del electrón, los que vienen del Sol. Si yo me voy más lejos y los dejo que cambien de sabor, como hemos visto antes, me van a empezar a crear neutrinos del muón o neutrinos del tau. Eso es otro tipo. Compañero, En la máquina esta la ponéis con agüita. agüita del tiempo. Pero, ¿y por qué agüita y no otra cosita? ¿Cómo? ¿Que por qué agüita y no otro elemento? Otra cosa... Porque, ¿qué le quieres poner? ¿Te quieres gastar O sea, más dinero? Que tenga un... que tenga un... No, a ver, que tenga un índice de temperatura que sea más alto que el de la luz. Entonces puede ser funcionar que lleva ahorita. No sé si se prepara. Lo que a ti te interesa, te interesan dos cosas. Primero, que sea barato, porque es que tienes que llenar una piscina entera y si abres el grifo te sale agua, pero si lo quieres llenar eso de cerveza o algo así, pues te va a salir un poco más caro. El agua es muy cómoda, simplemente eso. Es algo muy cómodo, que esto de hecho es agua ultra pura, cuesta un poco más porque tienes que quitarle las impurezas y eso, porque si no te hace un lío en el detector. Pero bueno, lo más importante es eso, que sea barato, y segundo, que sea transparente. Entonces, por ejemplo, el detector ese que te he explicado, que se van a la Antártida y cavan el agujero, eso es lo que es, bueno, es agua también, pero es agua sólida. Es hielo, ¿por qué? Porque es transparente también, de hecho es de los materiales más transparentes que se conocen en la Tierra, y bueno, es barato en el sentido de que está allí ya. Al principio, de hecho, los detectores
de partículas. Los que os he enseñado, he estado mezclando un poco la cosa sin entrar en detalle, pero las fotos que os he enseñado de las partículas y eso son con detectores históricos de hace 40 años así, que eran de hidrógeno, de hecho. Que no era agua, era hidrógeno, pero el hidrógeno le metes una llama y te pega un reventón. Entonces también tienes que tener eso en cuenta, que es peligroso. El agua es lo más óptimo. ¿Y ese agua que ponéis tiene que tener algún mantenimiento? ¿O se deja ahí? El agua esa, una vez que la purificas, no debería tener ningún mantenimiento. Pero por ejemplo, como os he dicho antes, que uno se cayó al agua, pues ahora hemos visto de pronto que en un boquete de detector pues ha crecido una alguita, ¿sabes? Porque en cuanto le metes un poco de vida a eso, bueno, eso te crea ahí cosas. Entonces sí habría que, si ves un comportamiento así, sí que tienes que repurificarle y eso, pero en principio no. ¿Se te han quitado la cámara? Pero no te preocupes. Una noticia que leía de que se ha descubierto una partícula nueva que se tendría que replantear poco y que no se sabe un fallo estadístico porque ha sido un detector de grandes datos, no sé. Quizás yo creo que es el LHC, es en el CERN, en Suiza. Han empezado, ¿sabe? Bueno, os explica un poco del rollo que simplemente es tan simple como esto. Tiene dos protones, tiene un mogollón de protones que van en un sentido, los aceleran en un sentido, otros en otro, los chocas y miras a ver lo que sale, simplemente. En tu teoría, tú predices unas cosas y luego lo contrastas con tu experimento, y lo que se ha visto es que hay unas partículas que, bueno, puede ser, no se sabe, en física de partículas tenemos que enseñar fluctuaciones de los datos. Entonces, de pronto sale un piquito en un dato que puede ser una partícula nueva o puede ser una fluctuación, y esa es la única manera de verlo, es tomando más datos. Entonces se verá en los próximos años. Pero sí, parece que se ha visto algo ahí. Y entonces la cosa sería una partícula nueva de una masa muchísimo más grande que el Higgs. Y eso no lo predice ninguna teoría. Ninguna teoría, bueno, seria o estable. Bueno, es algo interesante para el futuro. ¿Cómo ocurre la comunicación de neutrinos? Que no me estoy dando. Sí, pues es tan fácil como simplemente, imagínate, conoces el código Morse, ¿no? El código binario. ¿Vale? Pues lo único que haces es divide, o sea, imagínate que le dices al que está en el detector, te voy a tirar neutrinos cada segundo. Si no te llegan neutrinos, quiere decir un 0. Si te llegan neutrinos, quiere decir un 1. Y entonces tú vas mirando y dices, vale, y te va llegando el mensaje. Simplemente eso. O sea, hay un emisor que es el que tira los neutrinos y el receptor tendría pues el tanque de agua. Dependiendo de si está bajo agua o bajo hielo, no debería de cambiar la posibilidad de interactuar con un protón de neutrino. Lo que es la densidad y el tipo de material. Lo que Las partículas a temperaturas más bajas están más quietas. Entonces, contra la temperatura más baja, más posibilidades de chocar, o la temperatura ambiente que se está moviendo es más probable. Pero en general eso depende mucho de la densidad. Depende de la densidad. Entonces, si la temperatura es mayor, la densidad, ¿cómo es? La densidad es un poco menor. Entonces sería incluso al revés. Pero en la práctica no se observa mucha diferencia. Lo único que depende de la densidad y del tipo de material. Porque si tienes un material, por ejemplo, si en vez de agua, que es básicamente oxígeno, tiene hierro o plomo, la probabilidad de que te interaccione allí es mayor. Hay detectores que sí, que son de plomo, otra tecnología diferente, no se puede usar esto porque no se vería la luz y todo esto con el medio del agua. Pero bueno, tienen más probabilidad de producir interacción, más conveniente. Última pregunta. Todas las que queráis, ¿no? Cuando choca los dos iones positivos se acaban los neutrinos, ¿no? Aquí acaban los electrones y se acaba la falta de positivos, a sacar los neutrinos. ¿Te refieres a lo que he explicado del acelerador? Sí, o sea, tú coges... Sí, bueno, no es un ion, es el protón directamente. Entonces, después de eso, salían tanto neutrinos como otras partículas. Y a partir de ahí lo condensaba y hacía un gallo. Entonces, ese gas no es tan puro como... Es decir, tienen otras partículas que no son neutrinos. No, pero las interacciones dependen mucho de la energía. Entonces, nosotros nos vamos a la energía justa para que me produzcan las partículas que yo quiero.
¿vale? O sea, por ejemplo, en el LHC aquellos te producen pues, mogollón de partículas supermasivas porque eso tiene mogollón de energía. Si te vas a un rango intermedio, te producen solo otras partículas que se llaman piones y kaones, y esas partículas las dejas desintegrarse y eso se desintegra siempre en neutrinos. Está optimizado. Venga, va, más preguntas. Ha habido un mogollón de preguntas, me ha sorprendido. ¿Estás interesado en el tema? Creo que esa pregunta para un tema más personal, que sí, lo que la carrera y eso no la estudiar. Yo la carrera la empecé en Sevilla, después me fui a Granada, en Cádiz que no hay física, no sé si la han puesto todavía. Y en la UNED. Y yo recomendaría quizá Granada. Personalmente me lo pasé mejor y segundo, yo creo que Sevilla está un poco anticuada. O sea, todas las cosas, en Sevilla creo que no hay grupos de física de partículas, por ejemplo. Pero bueno, en Sevilla y luego me fui a Barcelona, cogí una beca del Estado y me fui a hacer doctorado allí. Física tiene salida, o sea, aparte de que hay, porque para trabajar en un sitio como este tiene que tener mucha suerte, ser muy currante, ¿no? Pero que normalmente te vas como a profesor si estudias física o... Mira, lo primero que has dicho de tener mucha suerte, eso no es cierto porque o sea, hemos visto que los detectores estos son enormes y hace falta un mogollón de gente. Y yo he tenido la suerte, yo lo cogí un poco aleatoriamente, lo de la física de partículas, es algo que acabas la carrera y tampoco sabes muy bien lo que quieres hacer. Y tuve la suerte que acabé aquí en experimental de partículas que requieren mogollón de personal. Y cada año hay, en España con la crisis eso está más complicado, pero en Europa en general, no te tienes que ir muy lejos, en Francia hay mogollón de posiciones para doctorados en física de partículas, para los nuevos detectores que están saliendo. ¿Vale? Y se me ha ido el hilo de tu pregunta. Que si tenías probabilidad de que hagas un proceso, sí. Vale. Yo todavía, la verdad que tengo 29 años y yo no sé qué quiero hacer de mayor y todavía ni me lo planteo. O sea, yo ahora mismo estoy trabajando en esto, me gusta lo que hago, me lo paso bien y no sé qué quiero hacer. Entonces, lo bueno que tiene la física es que se te abre un abanico bastante amplio de probabilidades. Si te gusta dar clase, un poco el camino natural, si quieres, puedes dar clase en un instituto o clase en la universidad. Dar clase en la universidad es muy complicado porque bueno, hay muy pocas plazas y es súper difícil, tienes que ser una máquina. Pero aparte, en la carrera aprendes tantas cosas, por ejemplo, física de partículas está muy relacionado con la física nuclear y todo esto, ¿vale? Física nuclear se usa en todos lados, o sea, física médica para tratamiento de cáncer o para escáneres simplemente, rayos X, te puedes ir a una central nuclear, inspector de seguridad nuclear, cualquier cosa de esta, fusión nuclear, es ahora algo que está muy de moda porque no se sabe cómo hacer todavía. Y hay un proyecto súper grande en Europa que se llama ITER y también puedes trabajar allí, o sea, no es solo profesor. Un físico, o sea, yo creo que un físico está reconocido como lo que es, es una especie de, o sea, es un resolvedor de problemas, ¿qué dice? Aprendes tantas cosas que tienes un rango de acción bastante amplio. Si quieres estudiar física, no te preocupes de la salida. O sea, yo no tuve ningún problema. Yo no tuve ningún año, he estado ocioso de decir qué hago. Que antes, ya es muy poco probable que un neutrino choque con un protón o un electrón, pero algunas veces chocan. ¿Únicamente lo desplaza o sucede algo más? Pues sucede lo que hemos visto antes, que es que sale el protón. O sea, de hecho lo que puede ocurrir es que, ¿te acuerdas de la radiación beta que hemos visto? Que el neutrón se transforma en un neutrino y un electrón. Pues lo que ocurre es justo lo contrario. El neutrino lo que puede hacer son dos cosas. O le pega una hostia como si fuese una bola de billar y de pronto sale disparado, o lo transmuta. Puede cambiarlo también. Entonces puede cambiar un protón en neutrón o un neutrón en protón. ¿Y el electrón? El electrón siempre sale disparado. Y es lo que vemos. De hecho, gracias a eso lo podemos ver porque si no... Bueno, de hecho, no es cierto del todo, porque los primeros detectores de neutrinos, los más antiguos, que no era, digamos, online, o sea, que tú no veías los electrones, sino simplemente lo que hacía era metías un montón de material en una caja, dejabas que los neutrinos interaccionasen y luego mirabas a ver cuántos materiales, o sea, cómo había cambiado el material, ¿vale? Porque si tienes un material, si le cambias el neutrón, al final lo que tienes es otro material, porque cambias un hueco, ¿no? Te vas a otro hueco de la tabla periódica, ¿no?
Entonces empiezas con plomo y acabas con otra cosa. Eso se podría usar para conseguir oro, cosas así. Sí, pero te puedes quedar esperando un plato grande y aparte tampoco tendría mucho sentido porque tendrías que conseguir un material más pesado que el oro, y que es algo probablemente bastante raro. No recuerdo cuál es el que está al lado del oro en la tabla periódica, pero probablemente sea un poco raro también. Y incluso más caro de conseguir. Y Bueno, él ha levantado. ¿se sabe más o menos la diferencia de tamaño entre un neutrino y un quark, por ejemplo? Las partículas elementales son puntos. No se sabe nada más. Hasta la fecha no se pueden ver en un microscopio, es imposible, de hecho es algo fundamental de la teoría, no se pueden ver. Y la definición de partículas elemental es que es un punto, entonces no tiene tamaño. Pero bueno, es una teoría que no está demostrada y va a ser bastante complicado demostrarla. Entonces sí, eso es una teoría que digamos te reúne toda la gravitación y todas las teorías fundamentales de las partículas. Sí, la junta y dice que si hago la hipótesis de que son cuerdas o membranas que vibran, puedo reunir todas las teorías juntas, pero es muy complicado de demostrar. Se dice que en 10 años se va a poder demostrar. Yo no estoy en ese campo y de hecho una de las consecuencias es que deberían de haber partículas nuevas ya en el LHC que no se han visto. Entonces, o sea, el LHC ha descubierto los Higgs, pero ha matado un mogollón de teorías por el camino, porque no se ha visto nada nuevo. La teoría que tenemos ahora, la teoría fundamental se llama modelo estándar, es una teoría casi perfecta hasta la fecha, excepto por los neutrinos, que tienen masa y en este no tienen masa, entonces hay que cambiarla un poco. Y se gana bien trabajando por lo que tú haces. Hombre, yo ahora no me quejo, la verdad. Te puedo hablar de números si quieres. Los sueldos es algo bastante estándar. Un sueldo en España de haciendo el doctorado son unos 1.200 euros al mes o algo así. Y ya te digo yo que en Cádiz la gente cobra la mitad que eso. 1.200 euros, ahora como está la cosa, es una tiene de sobra. Yo vivía en Barcelona, que es súper caro, y yo nunca he tenido ningún problema. ¿Y cuántas horas son? ¿Cuántas horas al día? Pues las que tú quieras. O sea, esto depende de la motivación que tú tengas. Si tienes un supervisor más o menos bueno, pues él no te va a imponer horario, no vas a tener un jefe como en una empresa. Él va a ser un tío que está ahí por allí, que tú le puedes preguntar cosas, no te va a imponer horario. Tiene que salir de ti. Así que mínimo 8 horas al día si quieres hacer algo. Pero bueno, hay días que, ya te digo, esto es muy flexible, no es como una empresa privada que tienes que estar ahí produciendo cosas. Mientras hagas tu trabajo, si eres un tío súper listo y has hecho tu trabajo en 3 horas, pues mira, tú tienes 5 horas libres. Pero bueno. Pero tú no vas a ir todos los días. O sea, dijiste que vives en California. Tú no te mueves hasta Canadá todos los días. No. Yo voy... Entonces, ¿tú cuándo trabajas? La cosa es que, bueno, aparte de este es el proyecto principal, digamos. Aparte tenemos otros proyectitos pequeños allí en California. Y este grande también se puede trabajar a distancia, ¿vale? Hay muchas cosas que hacer. O sea, por ejemplo, el tema de programación y eso también se toca mucho en física de partículas y yo un poco también a lo que me dedico. A la hora de trabajar y cuando por ejemplo te has ido a Japón, hay mucha barrera del idioma, en plan, ¿con el inglés se va realmente a todos lados? Bueno, Japón es, yo diría, el país peor que España, el único país peor que España en inglés. O sea, junto con Italia o algo así, porque es impresionante. O sea, allí no habla inglés nadie. Es bastante complicado. Y yo intenté aprender japonés, pero es imposible. Pero bueno, te puede desenvolver un poco, obviamente. Sí. El inglés ayuda, o sea, es fundamental. Yo diría que es fundamental. En física es el idioma. Yo aprendí inglés en Barcelona, de hecho. O sea, bueno, aprendí inglés, aparte en el colegio, cogí soltura en Barcelona porque es que yo en el laboratorio hablaba inglés, y estando en España. ¿Cuál es el fin del estudio del trabajo, del neutrino? ¿Qué quiere o no sabe lo que quiere? Sí, es lo que he visto, lo que he enseñado en la última diapositiva. Un poco, son preguntas fundamentales. O sea, esto es la ciencia, digamos, que avanza por dos frentes diferentes. Está la ciencia fundamental, ¿vale? Y la ciencia más práctica, más aplicada. La ciencia más aplicada pues sería a lo mejor física médica y fundamental pues sería algo así.
Entonces, yo lo que hago es responder preguntas básicas, como por ejemplo, que por qué existimos y que puede ser por el neutrino. Cosas así. Implicaciones de estas más, no voy a decir filosóficas, porque bueno, es física, pero más trascendentales. Pero bueno, nunca se sabe, porque la investigación fundamental, como lo que he dicho de las comunicaciones, pues nadie se esperaba a lo mejor que en 50 años, que es lo que se tardó, conocemos el neutrino de los años 50, pues nadie se esperaba en los años 50 que estaríamos comunicándonos con neutrinos, o que alguien fuese a mandar la primera palabra comunicándonos con neutrinos en el año 2000. ¿Ya se ha hecho? Sí, sí, se ha hecho. ¿En qué año? Bueno, he dicho 2000 en el 2011, 2012. ¿Pero en plan una palabra o...? Sí, sí, se mandó una palabra simplemente por probar el principio. Se mandó la palabra neutrino. Pero ¿cómo se puede mandar una palabra con un neutrino? ¿Cómo? ¿Cómo se puede mandar una palabra con un neutrino? Es lo que le comentaba antes a tu compañero. Tú, ¿cómo mandas palabras por el WhatsApp o algo así? Tú no mandas la palabra directamente, tú lo que mandas es un código digital, es código binario. Lo mismo. O sea, tú puedes decir, mira, cada segundo te voy a mandar un neutrino. Si no hay neutrino es un 0, si hay neutrino es un 1. Es lo mismo, ¿vale? Creo que se manda en plan... por signo, por móvil, No, con el detector. O sea, tú, el emisor es el que genera los neutrinos y te dice, venga, conéctate. Y el que se conecta es el detector, ¿vale? Que está a lo mejor a 500 kilómetros de distancia. Y entonces empieza a mandar neutrinos y el detector pues detecta los neutrinos y puede reconstruir la palabra que le mandó al emisor. Pero es algo súper costoso que simplemente es una prueba de principio. O sea, se puede comunicar con neutrinos. ¿Es rentable? No, de momento. no sé la palabra, en el momento. Instantáneo. Los neutrinos van a la velocidad de la luz. Realmente, o sea, es que lo que imaginarme con un neutrino ahora mismo esté atravesando, porque Bueno, ¿qué está pasando? yo no duermo por las noches. Te están atravesando. No hacen nada, pero es algo que a mí también me impresionó bastante. Por eso O sea, pero ¿cómo te atraviesan? En plan, si quieres más, ¿cómo te van a atravesar? Mira, otra forma de verlo. A tu compañero le he dicho que las partículas elementales son puntos, ¿vale? Pero por otra parte, sabemos que hay un cierto espacio, por ejemplo, entre el átomo, hay un cierto espacio entre los protones y los electrones. Vale, pues resulta que este espacio es 5 órdenes de magnitud mayor que el núcleo en sí. Quiere decir que la materia está hecho más de vacío que de materia. O sea, visto así, es raro, de hecho, que las partículas de interacciones, porque es que estamos, o sea, 99,999 muchos 9% de nosotros es vacío. O sea, pasan a través. ¿Y con los neutrinos se podría transformar en materia? Bueno, los neutrinos tienen masa. Sí, pero descomponer algo, eso ya es muy ciencia ficción, pero descomponer algo en neutrinos para transportarlo, no... Puede descomponer, es que descomponer, ¿qué significa eso? O sea, puede... Es decir, transformar por neutrino, he dicho, ¿no? O sea, pero los neutrinos no forman... tú no puedes formar una estructura de neutrinos ni nada. O sea,